Un niño que dormía bajo puentes, marcado por el hambre y el rechazo, hasta que un misterioso encuentro cambió el rumbo de su vida. Antes de compartir este relato de superación y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Las noches en la ciudad eran frías, pero para Daniel, de apenas 9 años, el concreto helado bajo un viejo puente era lo más cercano a un hogar. El sonido del agua sucia corriendo por debajo lo arrullaba, mientras se aferraba a un trozo de cartón como si fuera una frazada. La gente pasaba sin mirarlo, como si fuera invisible. Lo más duro no era el frío, ni siquiera el hambre constante. Lo insoportable eran las miradas de desprecio. Más de una vez, algún adulto le escupió frases crueles al pasar. Mocoso vago, seguro terminarás robando. Ni sueñes con ser alguien en la vida. Sin embargo, Daniel guardaba en su interior un secreto. En una bolsa de plástico rota, protegía con todas sus fuerzas un cuaderno lleno de dibujos y anotaciones. Nadie sabía que, cada noche, cuando la ciudad dormía, él abría esas páginas y trazaba bocetos de máquinas que solo existían en su imaginación. Era su refugio, su promesa muda de que algún día dejaría de ser el niño de la calle. Una madrugada, mientras trataba de encender una vela casi consumida para poder seguir dibujando, escuchó pasos. El corazón se le aceleró. No era raro que otros niños mayores intentaran quitarle lo poco que tenía. Pero esta vez era distinto. Una sombra se acercaba lentamente, y cuando estuvo lo bastante cerca, Daniel notó un par de zapatos elegantes y brillantes, algo que jamás había visto tan de cerca. El hombre que se inclinó hacia él llevaba un traje impecable, pero sus ojos reflejaban una mezcla extraña de cansancio y curiosidad. Observó el cuaderno que Daniel apretaba contra su pecho y, en lugar de arrebatarlo o burlarse, preguntó en voz baja. ¿Tú, dibujaste eso? Daniel tragó saliva. Nunca nadie le había hecho esa pregunta. No respondió de inmediato, pero el silencio de la madrugada se volvió aún más pesado. Lo que el hombre haría a continuación sería el primer giro en la vida del niño que dormía bajo puentes. Daniel apretó el cuaderno con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nadie debía tocarlo. Era lo único que tenía, su tesoro. El hombre del traje permaneció en silencio unos segundos, como esperando una respuesta. Sí, susurró Daniel, apenas audible. Yo los hice. El hombre arqueó una ceja. Tomó uno de los dibujos con cuidado, como si temiera romperlo. Eran bocetos de motores, engranajes y extraños inventos que un niño de su edad no debería ni imaginar. Impresionante, murmuró el desconocido. ¿Quién te enseñó a hacer esto? Nadie, respondió Daniel, temblando por el frío y la desconfianza. Solo los miro, los pienso, y los dibujo. Un silencio extraño se extendió bajo el puente. El hombre lo miró como quien descubre un diamante en la basura. Pero Daniel, acostumbrado a la burla y al rechazo, retrocedió instintivamente. No se burle de mí. Todos se ríen, dijo, con un hilo de voz. El hombre soltó una risa breve, no de burla, sino de sorpresa. No, muchacho. No me río de ti. Me río de mí mismo, porque jamás hubiera imaginado encontrar algo así en este lugar. Daniel no entendía. La desconfianza seguía pesando sobre él. Recordaba demasiadas veces en que adultos con palabras dulces terminaron golpeándolo o robándole su comida. El hombre entonces dejó un billete en el suelo, junto al cartón en el que dormía. Daniel lo miró como si fuera un truco. Compra algo de comer, dijo el extraño, y se fue sin mirar atrás. El niño se quedó paralizado, mirando el dinero, sin decidir si era una trampa. Finalmente, lo escondió en su zapato roto. Pero lo que realmente lo inquietaba no fue el billete, sino lo que aquel hombre había dicho, impresionante. Nadie, jamás, había usado esa palabra para describirlo. Esa noche no pudo dormir. Algo en sus entrañas le decía que ese encuentro no era casualidad. Y al día siguiente, cuando volvió al mismo lugar con la esperanza de verlo otra vez, el hombre apareció. Esta vez no venía solo. El sol apenas asomaba entre los edificios grises de la ciudad cuando Daniel escuchó pasos firmes acercándose al puente. Levantó la cabeza con un nudo en la garganta, el hombre del traje había vuelto. Pero esta vez lo acompañaba una mujer de cabello recogido, que sostenía una carpeta gruesa bajo el brazo. Daniel se encogió contra la pared húmeda, abrazando su cuaderno como un escudo.
Te lo dije, dijo el hombre con voz calmada, mirando a la mujer. Aquí está. La mujer lo observó de arriba abajo con frialdad. ¿Este es el niño? ¿El que dibuja esas cosas? Preguntó, como si hablara de un objeto. Daniel sintió la misma punzada que tantas veces lo había hecho llorar, la de ser tratado como cosa y no como persona. El hombre, en cambio, sonrió con serenidad. Sí. Muéstrale, chico. Daniel dudó. ¿Y si se burlaban de él? ¿Y si querían robarle su cuaderno? Una voz interna le susurraba que corriera, pero otra, más fuerte, le decía que esa era su oportunidad. Con las manos temblorosas, abrió el cuaderno en una de las páginas más detalladas, un motor improvisado, con piezas recicladas que él había imaginado a partir de basura que veía en las calles. La mujer lo miró unos segundos, luego miró al hombre y frunció el ceño. Esto no puede haberlo hecho un niño. Pues lo hizo, respondió el hombre, con firmeza. Lo vi con mis propios ojos. Daniel los observaba en silencio, incapaz de entender lo que tramaban. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. El hombre se inclinó hacia él. Escucha, Daniel. Tengo un taller. Un lugar donde los chicos con talento como el tuyo pueden aprender. Pero no es un juego. Allí tendrás que trabajar duro, obedecer reglas y demostrar disciplina. ¿Estás dispuesto? Daniel abrió los ojos con asombro. Nadie nunca le había ofrecido algo más allá de un mendrugo de pan. Su voz salió temblorosa, casi como un sollozo. ¿Un taller? Yo. La mujer negó con la cabeza. Esto es una locura. Perderás tu tiempo. El hombre la miró fijamente y respondió con frialdad. Prefiero arriesgarme a perder mi tiempo que a perder a un genio que duerme bajo puentes. Las palabras retumbaron en la mente de Daniel. Genio. Nunca había escuchado algo así dirigido hacia él. Pero aún no sabía que aceptar aquella oferta sería el inicio de pruebas mucho más duras que las noches frías en la calle. Daniel no podía dejar de mirar al hombre. La palabra genio seguía latiendo en su cabeza como un eco imposible de apagar. Sin embargo, la desconfianza se aferraba a él con la misma fuerza que el hambre a su estómago. ¿Y si es mentira? Preguntó en voz baja, casi con miedo. El hombre suspiró. Mentira es lo que te han hecho creer hasta ahora, que no vales nada. Yo solo te ofrezco una oportunidad. Lo demás depende de ti. La mujer bufó, impaciente. No puedes salvar a todos los niños de la calle. La mayoría termina en la cárcel o peor. Daniel bajó la mirada. Aquellas palabras eran como cuchillos, porque había escuchado lo mismo tantas veces. Pero esta vez, algo en su interior se resistía. Se atrevió a levantar la voz. Yo no soy como los demás. El hombre sonrió con calma. Eso lo sé. Y ahora tendrás que demostrarlo. Le extendió la mano. Daniel miró la palma abierta, como si fuera una puerta invisible. 1.000.000 de dudas lo atravesaban, ¿sería una trampa? ¿Y si solo querían usarlo? ¿Y si lo abandonaban después? Pero también estaba el otro pensamiento, seguir durmiendo bajo el puente, seguir invisible, seguir condenado al desprecio. Con el corazón golpeándole el pecho, acercó lentamente su mano. Sus dedos, sucios y frágiles, rozaron la piel limpia y firme del hombre. Bienvenido a una nueva vida, Daniel, dijo el extraño, ayudándolo a levantarse. El niño sintió que el mundo giraba bajo sus pies. Caminó junto a ellos, dejando atrás el puente que había sido su hogar. Lo que no sabía era que al dar ese paso estaba entrando en un camino lleno de obstáculos, traiciones y pruebas que pondrían a prueba no solo su talento, sino también su espíritu. Y lo más extraño de todo, aquella mujer que tanto lo había despreciado, pronto se convertiría en uno de sus mayores enemigos. El taller quedaba a varias calles de aquel puente donde Daniel había sobrevivido tantos años. Al cruzar la puerta metálica, se encontró con un mundo que jamás había imaginado, estantes repletos de herramientas, mesas con planos extendidos, chispas de soldadura iluminando el aire, y jóvenes aprendices trabajando con disciplina. Daniel se quedó paralizado. No sabía si debía entrar o salir corriendo. Su ropa desgastada y su olor a calle lo hacían sentir como un intruso en un lugar que no le pertenecía. El hombre del traje, que se llamaba don Ernesto,
lo animó con un gesto. Aquí no importa de dónde vienes, sino que eres capaz de hacer. Pero apenas dio unos pasos, varias miradas se clavaron sobre él. Algunos muchachos rieron entre dientes. ¿Ese va a ser nuestro compañero?, susurró uno. Con esas fachas seguro ni sabe leer, dijo otro. Daniel bajó la cabeza, mordiéndose los labios. El recuerdo de los insultos en la calle volvía como una sombra. Sin embargo, cuando estuvo a punto de dar media vuelta, don Ernesto golpeó una mesa con fuerza. Silencio, ordenó con voz firme. El talento no se mide por la ropa, sino por lo que sale de aquí. Señaló la cabeza de Daniel. Todos callaron, aunque el desprecio en sus miradas seguía allí. La mujer que lo había acompañado, de nombre Claudia, tomó la palabra. Muy bien, chico. Si dices que eres capaz de dibujar máquinas, demuestra que sabes algo más que garabatear. Colocó frente a él un montón de piezas metálicas viejas. Arma algo útil. Tienes una hora. Daniel miró los tornillos oxidados, engranajes incompletos y láminas dobladas. Tragó saliva. Nunca había tocado una herramienta real, todo lo que sabía estaba en su cuaderno. Aún así, respiró hondo y comenzó a trabajar. Durante esa hora, los demás lo observaban entre risas contenidas. Se le resbalaban las piezas, se cortó un dedo y manchó el metal con sangre. La frustración lo consumía. Cuando la hora terminó, Claudia miró con burla el resultado, un artefacto torcido que apenas se sostenía. Patético. Lo sabía, dijo, y se dio media vuelta. Daniel apretó los dientes con rabia contenida. Pero justo en ese momento, don Ernesto se inclinó y giró una palanca improvisada. El pequeño artefacto emitió un chasquido, y de pronto, un mecanismo interno encendió una diminuta bombilla con la energía acumulada de un resorte. Los aprendices se quedaron boquiabiertos. No será perfecto, dijo Ernesto, con una sonrisa orgullosa. Pero esto no lo hace cualquiera. Daniel levantó la vista. Por primera vez, sintió que tal vez sí había un lugar para él en el mundo. Lo que no imaginaba era que esa chispa inicial encendería la envidia de quienes lo rodeaban, y su camino apenas empezaba a complicarse. El brillo de aquella bombilla encendida todavía flotaba en la memoria de todos. Algunos muchachos lo miraban con asombro, otros con una mezcla de rabia y resentimiento. En especial uno, Martín, un aprendiz mayor, fuerte y arrogante, que se había ganado respeto a base de gritos y golpes. «Va», dijo con desdén, cruzado de brazos. Eso fue suerte. Cualquiera podría haberlo hecho. Daniel lo miró en silencio, pero por dentro ardía. No quería problemas, aunque sabía que tarde o temprano ese enfrentamiento sería inevitable. Don Ernesto, ignorando el comentario, le entregó a Daniel un overol limpio. A partir de hoy, eres parte del taller. Pero escucha bien, muchacho, aquí no basta con soñar. Aquí hay que trabajar duro. ¿Entendido? Daniel asintió con fuerza, aferrando la tela como si fuera un trofeo. Era la primera prenda nueva que alguien le daba en años. Los días siguientes fueron un torbellino. Se levantaba antes que los demás, barría el suelo, ordenaba las herramientas y practicaba con cada pieza que encontraba. Dormía en un rincón del taller, sobre un colchón viejo, pero comparado con el frío del puente aquello era un lujo. Sin embargo, la hostilidad de Martín crecía. Lo empujaba al pasar, escondía sus herramientas y hasta le cambiaba piezas de lugar para que fallara en los ensambles. Daniel resistía en silencio, mordiendo la rabia. Una tarde, mientras todos trabajaban en un proyecto grupal, un pequeño generador eléctrico, Martín saboteó a propósito una de las conexiones de Daniel. Cuando encendieron el artefacto, una chispa saltó y casi le quema las manos. «Cuidado, inútil», gritó Martín, fingiendo indignación. «Vas a hacernos volar a todos». Las risas de algunos resonaron como cuchillos en el pecho de Daniel. Claudia lo observó con una sonrisa irónica, como esperando que fracasara. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Miraba su cuaderno a la luz de una vela, repasando cada trazo como si buscara respuestas en ellos. Entre lágrimas murmuró: «Algún día, todos verán que no soy un error». Lo que Daniel no sabía era que don Ernesto lo había escuchado desde la puerta. El hombre, conmovido por su determinación, tomó una decisión que cambiaría todo,
le daría acceso a un proyecto secreto que llevaba meses guardando. Al amanecer, cuando los demás aprendices aún dormían, don Ernesto llamó a Daniel en voz baja. «Ven conmigo, muchacho. Quiero mostrarte algo». Daniel lo siguió con cautela hasta una sala apartada del taller, cerrada con una pesada puerta de hierro. Ernesto sacó una llave vieja de su bolsillo y la giró con lentitud. El chirrido metálico llenó el aire, como si la puerta misma protegiera un tesoro. Adentro, Daniel quedó boquiabierto. Había planos colgados en las paredes, prototipos incompletos sobre mesas, motores desmontados y piezas de tecnología que nunca había visto. El lugar estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en años. «¿Qué es todo esto?», preguntó Daniel, con los ojos muy abiertos. Ernesto lo observó con seriedad. «Es mi proyecto más ambicioso. Uno que no pude terminar porque la vida me lo impidió». Hizo una pausa y añadió, «pero tal vez tú sí puedas». Daniel tragó saliva. Le parecía imposible que alguien confiara en él para algo tan grande. «Pero, yo apenas estoy aprendiendo». «Precisamente por eso», interrumpió Ernesto. «Tienes algo que los demás no tienen, imaginación sin límites. Eso no se enseña». Daniel caminó entre los planos, tocando con cuidado los papeles amarillentos. En uno de ellos reconoció parte de un diseño que él mismo había esbozado en su cuaderno, aunque mucho más avanzado. «Es parecido a lo que yo dibujé», exclamó sorprendido. Ernesto asintió con una sonrisa leve. «Por eso te traje aquí. Quiero que trabajes conmigo en este proyecto. Pero debes guardar el secreto. Nadie más puede saberlo, ni siquiera Claudia». Daniel dudó un instante. ¿Por qué ocultarlo? ¿Acaso había peligro en ello? Ernesto pareció leer sus pensamientos. «En este mundo, hijo, no todos celebran el talento. Algunos lo envidian y lo destruyen». Esas palabras lo estremecieron. Recordó a Martín y las risas crueles de los demás. Entendió que, si aquel proyecto salía a la luz demasiado pronto, podrían arrebatarle lo poco que había ganado. Con una mezcla de miedo y esperanza, extendió su mano hacia Ernesto. «Lo juro. Guardaré el secreto». El hombre apretó su mano con fuerza. «Entonces prepárate, Daniel. Porque este será el inicio de tu verdadera prueba». Lo que ninguno de los dos sospechaba era que alguien los estaba observando desde la rendija de la puerta entreabierta, y pronto ese secreto ya no sería solo suyo. Daniel y don Ernesto pasaron varias noches trabajando en silencio dentro de aquella sala oculta. El niño aprendía con una rapidez que sorprendía incluso a su mentor, comprendía engranajes, conexiones eléctricas y cálculos que otros aprendices no dominaban ni en años. Cada vez que lograban un pequeño avance, Daniel lo registraba cuidadosamente en su cuaderno, como si temiera que todo desapareciera al despertar. Para él, ese lugar era un refugio y una promesa. Pero no sabían que alguien había visto más de lo que debía. Martín, el aprendiz más arrogante, había descubierto la rendija de la puerta la noche anterior y no podía creer lo que había presenciado, Ernesto dedicando tiempo exclusivo a aquel niño callejero. «Así que ese mugroso tiene privilegios», murmuró con rabia. «Ya veremos cuánto le dura». Desde entonces, Martín comenzó a espiar cada movimiento de Daniel. Si lo veía salir cansado de madrugada, lo seguía con la mirada. Si lo sorprendía dibujando, intentaba arrebatarle el cuaderno. Claro, Daniel lo defendía como si le fuera la vida en ello. Una tarde, mientras Ernesto se ausentaba para atender unos clientes, Martín se le acercó en el taller con una sonrisa venenosa. «Dime, ratoncito, ¿qué esconden tú y el viejo en esa sala cerrada?». Daniel lo ignoró, concentrado en ajustar una pieza. Martín le arrancó la herramienta de las manos. «Respóndeme. ¿O acaso tienes miedo?». Los demás aprendices se acercaron, disfrutando del espectáculo. Daniel respiró hondo, intentando controlar el temblor en sus manos. «No tengo nada que decirte», respondió con firmeza. Martín lo empujó contra la mesa, derramando piezas por el suelo. «Tarde o temprano lo descubriré», susurró al oído, con una sonrisa torcida. «Y cuando lo haga, vas a arrepentirte de haber puesto un pie en este lugar». El corazón de Daniel latía con fuerza, pero mantuvo el silencio. Recordó las palabras de Ernesto: «En este mundo, algunos envidian y destruyen el talento».
Esa noche, cuando regresó a la sala secreta, Daniel le contó lo ocurrido. Ernesto frunció el ceño con gravedad. Debemos tener cuidado. Lo que construimos aquí no puede caer en manos equivocadas. Daniel asintió, pero en su interior crecía un miedo nuevo, ¿y si Martín lograba descubrirlo todo? Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo instante, Claudia ya sospechaba también. Y a diferencia de Martín, ella no solo envidiaba, también planeaba algo mucho más peligroso. Los días en el taller se volvieron más intensos. Don Ernesto ponía a Daniel a prueba constantemente, cálculos de energía, ensamblajes precisos, fallas que debía corregir sin ayuda. El niño, aunque cansado y a veces frustrado, nunca se rendía. Esa disciplina empezaba a llamar la atención de algunos aprendices, que poco a poco dejaban de burlarse y lo observaban con respeto. Pero no todos. Martín ardía de celos. Y Claudia, la mujer que desde el inicio había despreciado a Daniel, comenzó a sospechar que algo ocurría a sus espaldas. Una tarde, mientras Ernesto revisaba documentos en su oficina, Claudia lo enfrentó. Dime la verdad, ¿qué ves en ese niño? Apenas sabe hablar bien y ya le das más atención que a todos los demás. Ernesto levantó la mirada, sereno. Veo lo que tú no quieres ver, talento. Y no pienso desperdiciarlo. La mujer apretó los labios. ¿Y qué pasará cuando te falle? ¿Cuándo descubras que es solo un callejero más? Prefiero equivocarme dándole una oportunidad, que vivir con la culpa de haberle cerrado la puerta, respondió Ernesto con firmeza. Claudia salió de la oficina furiosa. Aquella respuesta la convenció de algo, si quería mantener su influencia en el taller, debía deshacerse de Daniel. Esa misma noche, Claudia se reunió en secreto con Martín. Ese chico está ocupando un lugar que no le corresponde, le dijo con voz helada. Tú y yo sabemos que tarde o temprano será un problema. Martín la miró sorprendido. ¿Y qué propones? Que lo expongamos. Que quede en ridículo delante de todos. Y cuando Ernesto vea que no es más que un fracaso, se cansará de protegerlo. Martín sonrió con malicia. Me gusta cómo piensas. Mientras tanto, Daniel trabajaba junto a Ernesto en la sala oculta. Habían logrado construir una versión mejorada del generador eléctrico, mucho más estable que el primero. Al verlo encenderse sin fallas, Daniel sintió un nudo en la garganta. ¡Funciona!, gritó con una alegría que pocas veces había sentido. Ernesto lo miró con orgullo. Este es solo el comienzo, hijo. Pero recuerda, debes mantener la calma. Afuera, no todos celebrarán tus logros. Daniel asintió, sin imaginar que, en ese mismo instante, Claudia y Martín ya habían trazado un plan para hundirlo en la vergüenza. Los días siguientes parecían normales en el taller, pero debajo de esa rutina se escondía la trampa que Claudia y Martín habían preparado. Daniel no lo sabía, pero cada paso que daba estaba siendo calculado para hacerlo caer. Claudia organizó una demostración frente a clientes importantes, inversionistas que buscaban proyectos innovadores. Era la primera vez que Ernesto permitiría que Daniel presentara un diseño propio, algo sencillo pero prometedor, una pequeña máquina de bombeo de agua creada con piezas recicladas. Para Daniel, aquella era una oportunidad única. Pasó noches enteras puliendo detalles, repasando cada engranaje, asegurándose de que todo funcionara. Su cuaderno estaba lleno de correcciones y fórmulas improvisadas. El día llegó. El taller estaba más lleno que nunca, clientes de traje, aprendices ansiosos y, en primera fila, Claudia y Martín con sonrisas ocultas. Ernesto, confiado, dio la palabra a Daniel. Adelante, muchacho. Muéstrales lo que sabes hacer. Daniel, nervioso pero determinado, presentó la máquina. Explicó cómo podía ayudar a comunidades pobres a obtener agua de manera sencilla y barata. Los inversionistas lo escuchaban con interés. Finalmente, llegó el momento de la prueba, encender el mecanismo. Con manos temblorosas, Daniel giró la manivela. El artefacto empezó a moverse, los engranajes se activaron, y por unos segundos el sistema bombeó agua con éxito. La emoción llenó los ojos del niño. Pero de pronto, un chasquido seco resonó. Una pieza interna salió disparada, y la máquina se detuvo entre chispas. El agua se derramó por el suelo, salpicando los zapatos de los clientes. Las risas estallaron en la sala. Un fracaso total.
Gritó Martín, fingiendo indignación. Claudia se llevó la mano a la frente y murmuró. Te lo advertí, Ernesto. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus manos temblaban, y por un momento creyó que todo había terminado. Los inversionistas se levantaron incómodos. Algunos murmuraban que aquello era una pérdida de tiempo. Ernesto intentó calmarlos, pero era evidente que la situación había quedado manchada. Daniel corrió fuera del taller, con lágrimas ardiendo en sus ojos. No podía soportar la mirada de burla, el eco de las risas, la sensación de haber fallado en el momento más importante. En un callejón cercano, se sentó contra la pared y apretó su cuaderno contra el pecho. Entre sollozos se preguntó. ¿Y si tenían razón? ¿Y si no soy más que un niño de la calle jugando a ser alguien? Lo que Daniel no sabía era que esa caída, tan dolorosa, se convertiría en el primer gran aprendizaje de su vida. Daniel permanecía en el callejón, con el rostro cubierto entre sus manos. El eco de las risas seguía martillando en su mente. Cada lágrima que caía al suelo era un recordatorio de la vergüenza sufrida frente a todos. De pronto, una sombra se proyectó sobre él. Levantó la vista y vio a don Ernesto, con su porte firme pero con ojos cargados de compasión. ¿Ya terminaste de llorar?, preguntó con voz serena, pero cortante. Daniel se quedó en silencio. Parte de él quería gritar, huir, desaparecer. Otra parte se sentía como un niño atrapado bajo la mirada de un padre que lo juzgaba. Fallé, don Ernesto, balbuceó entre sollozos. Les di la razón a todos. No sirvo para esto. El hombre se sentó a su lado, apoyando una mano pesada en su hombro. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un fracaso y un aprendizaje?, preguntó. Daniel lo miró confundido, sin responder. Ernesto continuó. El fracaso ocurre cuando te caes y no vuelves a levantarte. El aprendizaje es cuando usas la caída para crecer. ¿Qué eliges tú? El niño bajó la mirada. Las palabras golpeaban fuerte. Pero, ¿y si me vuelvo a equivocar? Ernesto sonrió levemente. Entonces volverás a levantarte otra vez. Y otra. Y otra. Así es como se construye el carácter de quienes cambian el mundo. Daniel sintió un nudo en la garganta. Jamás alguien le había hablado de esa forma. Siempre lo habían señalado como un error, nunca como alguien capaz de aprender. Ernesto sacó de su bolsillo una tuerca pequeña, la misma que había salido volando durante la demostración. Mira esto. Una sola pieza mal colocada arruinó todo. Pero también significa que con un solo ajuste correcto, tu máquina puede funcionar. La diferencia entre el fracaso y el éxito puede ser tan pequeña como esta tuerca. Daniel sostuvo la pieza en su mano, y por primera vez, en lugar de verla como símbolo de derrota, la vio como una promesa. No te pido que seas perfecto, hijo, añadió Ernesto, mirándolo con firmeza. Te pido que seas constante. El mundo no necesita genios que nunca caigan, sino valientes que nunca se rindan. El corazón de Daniel ardía con una mezcla de dolor y esperanza. Guardó la tuerca en su bolsillo como si fuera un amuleto, y murmuró con determinación. Entonces, aprenderé. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa determinación iba a ser puesta a prueba mucho antes de lo que imaginaban. A la mañana siguiente, Daniel regresó al taller con la mirada fija y el cuaderno bajo el brazo. Los aprendices lo recibieron con risas disimuladas y comentarios hirientes. Miren, ahí viene el inventor de cascajos. Que no se acerque a mis herramientas, capaz las hace explotar. Martín fue el más cruel. ¿Y la máquina de agua, genio? ¿Vas a venderla como aspersor de zapatos? Daniel apretó los dientes, pero no respondió. Recordó las palabras de Ernesto, el fracaso ocurre solo si no te levantas. Cuando entró al salón principal, Ernesto ya lo esperaba. Bien, dijo con voz firme. ¿Aprendiste la lección de ayer? Daniel asintió sin titubear. Sí. No me rendiré. Ernesto esbozó una sonrisa apenas visible. Entonces demuéstralo. Hoy harás algo distinto. Armarás un mecanismo de arranque para este motor. Sin planos, sin ayuda. Solo con tu ingenio. Los murmullos llenaron la sala. Todos esperaban verlo fallar otra vez. Claudia cruzó los brazos con una sonrisa fría.
Era evidente que esperaba un nuevo espectáculo de vergüenza. Daniel tragó saliva. El motor frente a él parecía una montaña imposible de escalar. Pero abrió su cuaderno, repasó mentalmente viejas ideas y comenzó a trabajar. Pasaron horas en las que se equivocó, sudó, se manchó de grasa y hasta recibió pequeñas descargas eléctricas. Los demás lo miraban con burla. Sin embargo, poco a poco, su invento tomó forma, una palanca improvisada con un sistema de resortes reciclados. Al final de la tarde, con todos alrededor, Daniel tomó aire y giró su mecanismo. El motor tosió, y de pronto rugió con fuerza. La sala se llenó con el sonido poderoso de la máquina en marcha. Un silencio asombrado se extendió por el taller. Algunos aprendices abrieron la boca, incapaces de creerlo. Ernesto aplaudió lentamente, con una satisfacción que se notaba en cada gesto. Eso, hijo, es lo que significa levantarse. Claudia frunció el ceño, irritada. Martín apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La humillación de ver a Daniel triunfar lo consumía. Daniel, exhausto pero con una chispa en los ojos, levantó la mirada. Por primera vez no solo había probado algo a los demás, también a sí mismo. Y aquí la historia hace una pausa para ti, ¿qué hubieras hecho en su lugar? ¿Habrías vuelto al taller después de tanta humillación? Déjame tu respuesta en los comentarios. El rugido del motor aún resonaba en los pasillos del taller, pero el eco no era de orgullo para todos. Martín observaba desde un rincón, con el rostro endurecido por la envidia. Cada aplauso a Daniel era una daga en su orgullo. Esa noche, mientras los demás dormían, Martín se escabulló hasta el área de trabajo. Encendió una lámpara tenue y miró con desprecio el motor que Daniel había logrado arrancar. Veamos cuánto dura tu gloria, genio, murmuró con voz venenosa. Con manos rápidas, aflojó algunos tornillos, alteró un par de conexiones y dejó todo aparentemente en orden. Si alguien intentaba encenderlo al día siguiente, el motor no solo fallaría, podía explotar. Al amanecer, Daniel llegó con energías renovadas. Había pasado la noche soñando que algún día podría construir algo tan grande que cambiara la vida de muchas personas. Tomó su cuaderno y comenzó a revisar sus apuntes, cuando Ernesto lo llamó frente a todos. Hoy, muchacho, mostrarás nuevamente lo que hiciste ayer. Daniel asintió, confiado. Se acercó al motor y colocó su mano sobre la palanca de arranque. El murmullo de los aprendices llenaba el ambiente, algunos esperaban verlo triunfar otra vez, otros deseaban que fracasara. Giró la palanca. Un chasquido extraño se escuchó, seguido de un zumbido poco habitual. El motor vibró con violencia, y un humo espeso comenzó a salir. «¡Aléjate!», gritó Ernesto, corriendo hacia él. Daniel dio un salto hacia atrás justo antes de que una chispa saliera disparada. El motor quedó inservible, envuelto en un olor a quemado. Las risas estallaron de inmediato. «Lo sabía», vociferó Martín, fingiendo sorpresa. «Era pura suerte lo de ayer». Claudia cruzó los brazos, con una sonrisa satisfecha. «¿Lo ves, Ernesto? Te advertí que estabas perdiendo el tiempo». Daniel sintió cómo la vergüenza volvía a atraparlo. Miró sus manos temblorosas, llenas de grasa y hollín. Por un instante pensó que, tal vez, nunca podría escapar de ser el niño que falla. Pero en medio del bullicio, Ernesto levantó la voz con autoridad. «Silencio», bramó, y todos callaron. Miró a Daniel y añadió con firmeza, «No fue culpa tuya». Daniel lo miró sorprendido. ¿Cómo podía estar tan seguro? Lo que Daniel ignoraba era que Ernesto había notado algo extraño en las piezas sueltas. Y pronto descubriría quién estaba detrás del sabotaje. El silencio en el taller era tenso. Todos miraban a Ernesto, esperando que confirmara la supuesta incompetencia de Daniel. Pero el hombre, en lugar de culparlo, se inclinó sobre el motor chamuscado y examinó cada detalle. Sacó con calma una llave inglesa y ajustó uno de los tornillos. «Curioso», murmuró. «Ayer todo estaba firme. Hoy, varias piezas fueron aflojadas a propósito». Los aprendices comenzaron a mirarse entre sí. El murmullo creció como un fuego difícil de contener. Daniel sintió un estremecimiento. Por primera vez no era él quien cargaba con la culpa. Martín fingió indignación. «¿Insinúas que alguien aquí saboteó tu taller? Ridículo».
Seguro este mocoso lo armó mal desde el inicio. Ernesto lo miró con una seriedad que cortaba el aire. Yo estuve presente cuando lo construyó. Funcionó a la perfección. Y alguien no soportó verlo brillar. Claudia dio un paso al frente, interrumpiendo. «Basta ya», exclamó. «No puedes protegerlo siempre. Tarde o temprano su mediocridad saldrá a la luz». Daniel apretó el cuaderno contra su pecho. Sentía la mezcla amarga de alivio y miedo. Alivio porque Ernesto creía en él. Miedo porque todo el taller estaba en su contra. Esa noche, Ernesto llamó a Daniel a su oficina. Sobre la mesa, colocó un sobre con varios planos. «Hijo, este lugar empieza a volverse peligroso para ti. Pero lo que llevas dentro vale más que el oro. Quiero que guardes estos planos y sigas estudiando, aunque todos se rían». Daniel abrió los ojos como platos. Eran diseños avanzados de sistemas de energía que no había visto nunca. Sus manos temblaban al tocarlos. «¿Por qué confía tanto en mí?», preguntó con voz quebrada. Ernesto lo miró fijamente. «Porque yo también fui un niño rechazado. Y alguien, una vez, me dio la oportunidad que hoy te estoy dando». El corazón de Daniel se llenó de esperanza. Pero en lo profundo sabía que cada nuevo paso significaba también más enemigos. Esa misma noche, mientras copiaba los planos en su cuaderno, se juró a sí mismo: «No importa lo que hagan. Voy a seguir. No volveré atrás». Lo que no imaginaba era que pronto no solo estaría enfrentando burlas, sino una traición que podría destruirlo todo. Las semanas siguientes marcaron un cambio decisivo en la vida de Daniel. Aunque las burlas no cesaban del todo, ya no lo derrumbaban. Cada noche, en secreto, estudiaba los planos de Ernesto, dibujaba mejoras en su cuaderno y practicaba con piezas desechadas hasta que sus manos quedaban llenas de cortes y cicatrices. Un día, Ernesto reunió a todos en el taller. «He recibido una invitación», anunció con voz solemne. «Dentro de un mes se celebrará la Feria Regional de Innovación. Un evento donde se presentan proyectos que pueden atraer inversionistas de todo el país». Los aprendices se miraron emocionados. Claudia fue la primera en reaccionar. «¿Y quién representará al taller?», preguntó con tono insinuante. Ernesto hizo una pausa. «Todos trabajaremos en equipo, pero habrá un responsable principal. Y quiero que sea Daniel». Un murmullo de sorpresa llenó el ambiente. Martín se levantó furioso. «Esto es una burla. ¿Cómo va a representarnos un mocoso recogido de la calle?». «Porque ha demostrado algo que tú no», respondió Ernesto con calma, disciplina, constancia y creatividad. Claudia apretó los labios. «Si falla, arrastrará la reputación de todos». Ernesto la miró con firmeza. «Entonces no fallará». Daniel, que escuchaba con el corazón desbocado, apenas pudo pronunciar unas palabras. «¿Yo, en una feria?». Esa noche no pudo dormir. Imaginaba frente a sus ojos los pasillos iluminados, los jueces observando, la oportunidad de mostrar al mundo que no era un niño de la calle, sino alguien con sueños y talento. Pero también lo atormentaba el miedo. ¿Y si fracasaba de nuevo? ¿Y si Claudia y Martín hacían algo para hundirlo? Mientras escribía en su cuaderno, una idea empezó a tomar forma, un prototipo capaz de generar energía limpia con materiales accesibles. Sería su carta maestra. Con el corazón latiendo como un tambor, se dijo a sí mismo: «Esta vez no solo me levantaré. Esta vez voy a volar». Lo que Daniel no sabía era que, en esa feria, el destino le pondría la prueba más grande de su vida. El anuncio de la feria cambió el ambiente del taller. Mientras algunos lo miraban con curiosidad, otros con recelo, Daniel se volcó por completo en el diseño de su prototipo, un generador de energía limpia hecho con piezas recicladas y materiales de bajo costo. Pasaba las mañanas en el taller y las noches en la sala secreta con Ernesto, afinando detalles. Dormía apenas unas horas, comía lo justo y llenaba páginas enteras de su cuaderno con fórmulas, esquemas y correcciones. Pero cuanto más avanzaba, más fuertes se volvían las presiones. Claudia lo observaba con una sonrisa venenosa. ¿De verdad crees que un niño de la calle puede impresionar a jueces y empresarios?, le susurró un día, al pasar junto a él. Cuando falles, Ernesto perderá su credibilidad. Y será culpa tuya. Las palabras lo hirieron,
Pero Daniel se repitió la lección aprendida: el fracaso solo existe si no te levantas. No era solo Claudia. Martín se convirtió en una sombra constante. Cada vez que Daniel dejaba una pieza en la mesa, desaparecía. Cada vez que probaba un circuito, alguien lo había alterado. Aún así, Daniel no se quejaba. En silencio, volvía a empezar. Una noche, exhausto, estuvo a punto de abandonar. Se dejó caer sobre la mesa, con los ojos rojos de cansancio. No puedo, don Ernesto, es demasiado, murmuró. El mentor lo miró con seriedad. Claro que puedes. Pero debes entender algo, Daniel, en la feria no solo te van a medir por tu máquina. Te medirán por tu carácter. ¿Podrás demostrarles que eres más fuerte que tus miedos? Las palabras quedaron grabadas en su pecho como fuego. Tomó aire y volvió a trabajar. Día tras día, el prototipo comenzó a tomar forma. Un generador pequeño, portátil, con piezas rescatadas de chatarra, pero diseñado con la precisión de un ingeniero. Cada engranaje encajaba, cada conexión tenía un propósito. Finalmente, después de semanas de esfuerzo, Daniel lo encendió. El generador iluminó una bombilla y luego una segunda, con un resplandor estable y limpio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Funciona», susurró con una sonrisa. «Esta vez no fallaré». Pero justo cuando celebraba en silencio, Martín, escondido entre las sombras del taller, apretó los puños con rabia. «Si no falla por sí solo, yo lo haré fallar». El calendario parecía avanzar más rápido de lo normal. Faltaban apenas 3 días para la feria, y el taller era un torbellino de actividad. Ernesto revisaba papeles, ajustaba detalles logísticos y coordinaba con los organizadores. Daniel, mientras tanto, afinaba cada pieza de su prototipo como si su vida dependiera de ello. Los demás aprendices lo observaban entre la curiosidad y la envidia. Algunos ya no se atrevían a burlarse abiertamente, pero las miradas de Martín eran suficientes para helarle la sangre. «El mocoso se cree inventor», murmuraba con rabia entre dientes. «Veremos qué cara pone cuando todo se le derrumbe». Esa noche, cuando el taller quedó en silencio, Martín se acercó sigilosamente al área donde estaba guardado el prototipo. Lo observó como quien acecha a su presa. Con cuidado, aflojó un par de cables internos y escondió un tornillo crucial en su bolsillo. «Listo», susurró. «Cuando lo encienda en la feria, se vendrá abajo frente a todos». Al día siguiente, Daniel no sospechaba nada. Desmontaba y montaba su máquina varias veces para asegurarse de que resistiera el transporte. Se manchaba de grasa, corregía, volvía a probar. Cada vez que la bombilla encendía, sentía una chispa de esperanza en el corazón. Ernesto lo observaba con atención. ¿Nervioso?, preguntó con voz tranquila. Daniel sonrió con un gesto cansado. «Un poco. Es la primera vez que alguien me da la oportunidad de mostrar lo que hago». Ernesto asintió, poniéndole una mano firme en el hombro. «Recuerda esto, los jueces no solo verán una máquina, verán al muchacho que la construyó. Y lo más valioso que tienes no está en los engranajes, está en tu historia». Las palabras lo conmovieron. Recordó las noches bajo el puente, el hambre, la soledad y ahora la posibilidad de ser escuchado. Sin embargo, mientras Daniel se llenaba de determinación, Claudia y Martín compartían miradas cómplices desde la distancia. La feria aún no había empezado, y ya habían preparado el terreno para destruirlo. Lo que no sabían era que el mismo sabotaje que habían planeado, iba a tener consecuencias inesperadas para todos. El día de la feria amaneció luminoso, como si el destino mismo hubiera decidido poner a prueba a Daniel bajo la claridad más absoluta. Con el corazón acelerado, cargaba junto a Ernesto el prototipo cuidadosamente envuelto. Cada paso hacia el recinto ferial le parecía un salto hacia un mundo desconocido. Cuando entraron al enorme pabellón, Daniel quedó paralizado. Estaba lleno de stands brillantes, mesas repletas de maquetas modernas, pantallas digitales mostrando proyectos futuristas y jóvenes vestidos con batas impecables. Él, con su overol manchado de grasa, se sintió diminuto. «Tranquilo», le susurró Ernesto. «Recuerda quién eres y de dónde vienes. Eso es tu fuerza, no tu debilidad». Daniel asintió, apretando su cuaderno contra el pecho como si fuera un escudo. Pronto llegó el momento de instalar su stand.
Algunos participantes lo miraban con desdén. ¿Ese niño también compite? Se escuchó en voz baja. Seguro lo sacaron de la calle para dar lástima, rió otro. Daniel tragó saliva, pero siguió montando su máquina. La conectó, ajustó los cables y colocó la bombilla en su sitio. Cada movimiento estaba impregnado de nerviosismo, pero también de determinación. Claudia observaba desde lejos, con la sonrisa calculada de quien espera una caída inevitable. Martín, entre el público, tenía el tornillo del sabotaje aún en su bolsillo. Finalmente, el jurado anunció el inicio de las demostraciones. Los proyectos pasaban uno tras otro: drones, brazos robóticos, sistemas de energía solar. Daniel los miraba con una mezcla de admiración y miedo. Su prototipo parecía demasiado humilde frente a tanta tecnología. Cuando escuchó su nombre, las piernas casi le fallan. Se adelantó al escenario, bajo la mirada de cientos de personas. Su voz tembló al principio, pero pronto comenzó a narrar su idea con pasión. Este generador puede construirse con piezas recicladas, a bajo costo. Fue pensado para comunidades sin acceso a electricidad. No es un lujo, es una necesidad. El público murmuraba con interés. Los jueces anotaban en sus carpetas. Ernesto, desde un costado, lo observaba con orgullo. Llegó el momento crucial: encender el prototipo. Daniel tragó saliva, colocó la mano en la palanca y giró con cuidado. El motor vibró, los engranajes comenzaron a girar, la bombilla parpadeó 1, 2 veces. Y de pronto, un ruido metálico seco retumbó en la sala. El generador se estremeció y una chispa saltó hacia el suelo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Claudia sonrió satisfecha. Martín apretó el tornillo en su bolsillo. Daniel, con el rostro desencajado, sintió que el mundo entero se le venía abajo. El murmullo del público creció como una tormenta. Algunos se levantaron de sus asientos, otros reían con desdén. Lo sabía, pura fachada, comentó un empresario entre dientes. Un niño de la calle no puede competir aquí, añadió otro. Daniel se quedó congelado, con las manos temblorosas sobre el generador humeante. El eco de su antigua vida regresó de golpe: las risas crueles bajo el puente, las palabras hirientes de nunca serás nadie, los empujones de Martín. Ernesto dio un paso al frente, dispuesto a intervenir, pero se detuvo. Sabía que este era el momento en que Daniel debía decidir por sí mismo. El jurado intercambiaba miradas, indecisos entre cerrar la demostración o darle más tiempo. Claudia aprovechó el silencio y lanzó su veneno desde el público. Era obvio que fallaría. No merece estar aquí. Las palabras cayeron como cuchillos. Daniel sintió un ardor en el pecho. Podía rendirse, bajar la cabeza y aceptar la derrota, o podía hacer lo que Ernesto siempre le había dicho: levantarse. Apretó su cuaderno con fuerza y respiró hondo. Luego se volvió hacia los jueces y al público. No soy el más preparado, ni tengo los recursos que muchos aquí poseen, dijo con voz temblorosa, pero firme. Pero sé lo que es vivir sin luz, sin agua, sin esperanza. Y por eso no me rendiré. El auditorio quedó en silencio. Daniel abrió la tapa del generador, manchándose las manos de hollín, y empezó a ajustar piezas con rapidez. Recordaba cada plano, cada dibujo, cada noche sin dormir. Si tengo que repararlo frente a todos ustedes, lo haré, añadió, sin dejar de trabajar. Porque los problemas no se resuelven huyendo, sino enfrentándolos. Un murmullo distinto empezó a recorrer el lugar. Ya no eran risas, sino sorpresa. Algunos jueces lo observaban con interés renovado. Martín, desde la multitud, apretó el tornillo escondido en su bolsillo, incapaz de creer lo que veía. Claudia lo miró con furia, temiendo que aquel niño pudiera darle la vuelta a la situación. Daniel, con el corazón latiendo como un tambor, ajustó la última pieza. Se incorporó, sudoroso, y miró al jurado. Ahora sí, susurró. Colocó la mano en la palanca, listo para un segundo intento. El pabellón entero contenía la respiración. Los jueces inclinaban sus cuerpos hacia adelante, el público guardaba un silencio expectante. Daniel tenía las manos negras de grasa y hollín, pero sus ojos brillaban con la firmeza de quien ya no tenía nada que perder.
Colocó la mano en la palanca, cerró los ojos un instante y recordó las palabras de Ernesto: la diferencia entre el fracaso y el éxito puede ser tan pequeña como una tuerca. Con un movimiento firme, giró el mecanismo. El generador vibró, los engranajes se encajaron, y esta vez no hubo chispas ni humo. En cambio, una luz intensa brotó de la bombilla. Primero una, luego dos, luego tres conectadas en cadena. El resplandor iluminó todo el stand como si hubiera nacido un sol pequeño frente a la multitud. Un aplauso tímido estalló, seguido de otro, y luego de una ovación que retumbó en el recinto. Daniel miraba incrédulo la escena, la gente se levantaba, los jueces asentían con sonrisas, y hasta algunos empresarios se acercaban para anotar detalles en sus libretas. «¡Funciona!», gritó uno de los organizadores. Daniel sintió que el corazón se le salía del pecho. Lágrimas se mezclaban con la suciedad en su rostro. Todo el peso de las burlas, el hambre y las noches bajo el puente parecía desvanecerse en ese instante de gloria. Ernesto, con los ojos húmedos, lo abrazó fuerte frente a todos. «Te lo dije, hijo. Los que nunca se rinden, siempre encienden la luz». Pero mientras la ovación continuaba, Claudia y Martín se miraron con furia. Lo que debía ser la humillación de Daniel se había transformado en su victoria más resonante. Y eso, lejos de detenerlos, solo encendió en ellos el deseo de destruirlo a cualquier precio. Daniel no lo sabía, pero ese triunfo sería el inicio de una nueva etapa, la del ascenso. Una etapa en la que los enemigos ya no se limitarían a sabotear máquinas, sino que buscarían aplastarlo fuera del taller. El eco de los aplausos aún resonaba en los oídos de Daniel mientras guardaban el prototipo. Nunca había sentido algo así, por primera vez en su vida, no era el niño de la calle, sino el joven inventor que había logrado iluminar un pabellón entero. Esa misma tarde, varios empresarios se acercaron a Ernesto. «Queremos hablar más de ese generador», dijo uno, con evidente interés. «Tiene un enorme potencial para zonas rurales. Con una buena inversión, podría escalarse a nivel nacional», añadió otro. Daniel escuchaba desde un rincón, incrédulo. Nunca nadie había querido escucharlo, y ahora hombres de traje discutían sobre su idea como si fuera oro. Sin embargo, mientras los elogios crecían, también lo hacían las sombras. Claudia, incapaz de soportar el triunfo del niño, se retiró con el rostro endurecido. Martín, a su lado, murmuró con rabia: «Esto no termina aquí. Si sigue brillando, nos dejará en ridículo a todos». Esa noche, de regreso en el taller, Ernesto reunió a los aprendices. «Hoy hemos dado un paso importante. Y todo gracias al esfuerzo de Daniel». Algunos aplaudieron tímidamente, otros guardaron silencio incómodo. Daniel, nervioso, bajó la mirada. No buscaba humillar a nadie, pero era inevitable que su victoria generara resentimiento. En privado, Ernesto lo llamó a su oficina. «Hijo, lo que hiciste hoy no es un final, es un comienzo. Vendrán oportunidades grandes, pero también enemigos más poderosos». Daniel lo escuchaba con atención, apretando el cuaderno contra su pecho. «¿Cree que podré con todo eso?», preguntó en voz baja. «No tengo dudas», respondió Ernesto, con una sonrisa llena de fe. «Porque tienes lo más valioso, el coraje de levantarte cada vez que caes». Mientras hablaban, un sobre misterioso llegó al taller. No traía remitente. Dentro había una nota corta y fría. «Si Daniel sigue adelante, lo perderán todo». Ernesto arrugó el papel con rabia, pero decidió no mostrárselo aún al muchacho. No quería apagar la chispa que apenas empezaba a brillar. Lo que ni Ernesto ni Daniel sabían era que ese aviso no era solo una amenaza, era el inicio de un reto mucho más peligroso que cualquier feria. El amanecer en el taller trajo consigo una tensión invisible. Aunque Daniel trabajaba con entusiasmo en nuevas mejoras para su generador, Ernesto no podía dejar de pensar en la nota anónima que había recibido la noche anterior. La guardaba en su bolsillo como si quemara, temiendo que la sombra de esa advertencia se hiciera realidad en cualquier momento. Martín, por su parte, observaba a Daniel con una mezcla de rencor y desesperación. Sus manos aún apretaban el tornillo del sabotaje que nunca logró delatarlo. «Ese mocoso cree que ganó», susurró para sí mismo. «Pero no tiene idea de lo que viene». Fue entonces cuando ocurrió el primer golpe. Una tarde, al volver del mercado, Ernesto encontró la puerta principal del taller forzada.
Las mesas estaban revueltas y varias piezas del prototipo de Daniel habían desaparecido. No, exclamó Daniel, corriendo hacia su mesa de trabajo. Mis planos. El cuaderno seguía en sus manos, pero varios de los diseños que había dejado sobre la mesa habían sido robados. Ernesto frunció el ceño. Esto no fue un robo cualquiera. Vinieron por tu idea. El corazón de Daniel se aceleró. La feria lo había expuesto al mundo, pero también lo había convertido en objetivo. Días después, un rumor comenzó a circular. En otra ciudad cercana, un grupo de empresarios presentaba un proyecto casi idéntico al suyo. Daniel lo escuchó de boca de un aprendiz que hojeaba un periódico. Mira esto, dijo, mostrando la noticia. Un generador portátil con piezas recicladas. Hasta el diseño parece igual. Daniel sintió que la sangre se le helaba. Es mío. Se lo robaron. Claudia, con fingida inocencia, se encogió de hombros. Así es la vida, niño. Los grandes se comen a los pequeños. Pero Ernesto golpeó la mesa con fuerza. No. Esta vez no. Vamos a demostrar quién es el verdadero creador. Daniel lo miró, con los ojos brillantes de rabia y miedo. ¿Cómo? Ellos tienen dinero, abogados, todo. Ernesto lo tomó por los hombros. Pero tú tienes la verdad, y la verdad siempre encuentra su camino. Lo que Daniel no sabía era que esa batalla ya no sería contra burlas ni sabotajes pequeños, sino contra un sistema dispuesto a aplastarlo para que nunca llegara a la cima. El rumor se convirtió en noticia nacional en cuestión de días. En los periódicos, en la radio y hasta en la televisión local, aparecía un grupo de empresarios presentando como suyo el generador portátil de energía limpia. Los llamaban visionarios, pioneros del futuro. Daniel observaba las imágenes con rabia contenida. Era su diseño, sus bocetos, sus noches sin dormir. Se robaron todo. Gritó, apretando su cuaderno. Hasta mis mejoras. Ernesto lo miró con calma, aunque sus ojos reflejaban furia. No podrán sostenerlo mucho tiempo. Pero necesitamos pruebas. El muchacho abrió su cuaderno y señaló las páginas manchadas de grasa, llenas de anotaciones, fechas y correcciones. Aquí está mi verdad. Cada línea la hice yo. Entonces debemos mostrarla al mundo, respondió Ernesto. No basta con que lo sepas tú, deben escucharlo todos. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Los supuestos inventores habían convocado a una conferencia para mostrar el generador frente a autoridades y posibles inversionistas internacionales. Ernesto consiguió un pase de último momento y llevó consigo a Daniel, decidido a enfrentar lo inevitable. La sala estaba abarrotada de trajes caros, cámaras y periodistas. En el escenario, los empresarios mostraban su prototipo mientras recibían aplausos. Daniel, desde un rincón, sentía que la rabia le quemaba por dentro. Ernesto se inclinó y le susurró. Es ahora o nunca. Cuando uno de los empresarios habló de su proceso de desarrollo, Daniel no aguantó más. Se levantó de su asiento, con el cuaderno en alto, y su voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme. Mentira. Ese diseño es mío. Yo lo creé. El murmullo estalló en la sala. Los empresarios intentaron callarlo, acusándolo de impostor. Sáquenlo de aquí. Gritó uno de ellos. Pero Daniel, con el corazón desbocado, abrió su cuaderno y lo mostró a las cámaras. Cada página estaba fechada, con anotaciones que coincidían con el prototipo. Estas son mis pruebas. Yo soy el verdadero inventor. Yo, fui un niño que dormía bajo puentes, y estas ideas me dieron esperanza. Nadie me lo regaló. Todo lo que ven aquí lo construí con mis propias manos. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Algunos periodistas comenzaron a fotografiar las páginas, los jueces tomaron notas apresuradas. Ernesto, a su lado, lo sostuvo con orgullo. Claudia, desde el fondo del auditorio, observaba la escena con un rostro pálido de furia. Martín bajaba la cabeza, incapaz de sostener la mirada. En ese instante, Daniel entendió que no estaba solo. La verdad, su verdad, había comenzado a salir a la luz. Lo que aún desconocía era que este enfrentamiento tendría un precio muy alto y que la batalla apenas empezaba. La sala de conferencias estalló en un torbellino de voces.
Unos defendían a los empresarios, otros pedían escuchar a Daniel. Los periodistas rodeaban al muchacho, enfocando sus cámaras en aquel cuaderno desgastado que contenía toda su historia. Uno de los jueces, con voz grave, pidió silencio. Si este joven dice la verdad, debe demostrarse. ¿Podemos revisar el prototipo y comparar con sus notas? Los empresarios protestaron, pero la presión del público era imparable. Bajo la mirada de todos, el juez tomó el cuaderno de Daniel y lo puso junto al generador. Página tras página coincidía con el diseño, cada medida, cada ajuste, cada detalle llevaba la firma de las noches en vela de un niño que había aprendido solo. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Finalmente, el juez levantó la voz. El verdadero creador es este muchacho. El auditorio estalló en aplausos. Daniel sintió que las piernas le temblaban y lágrimas ardientes le corrieron por el rostro. Ernesto lo abrazó con fuerza, como un padre orgulloso. Lo lograste, hijo. No solo defendiste tu invento, defendiste tu dignidad. Los empresarios, avergonzados, intentaron retirarse entre abucheos. Claudia observaba desde la última fila, con el rostro desencajado. Su plan había fracasado por completo. Esa noche, al salir de la conferencia, Daniel miró el cielo estrellado. Recordó el puente frío donde había dormido tantas veces y el hambre que casi lo derrotó. Ahora, frente a él, se abría un camino nuevo. Con la voz entrecortada por la emoción, dijo en silencio. Nunca más volveré a ser invisible. Y aquí hago una pausa para ti que sigues esta historia. ¿Qué enseñanza te dejó este momento? ¿Crees que la verdad siempre logra imponerse aunque todo parezca perdido? Déjame tu reflexión en los comentarios. El reconocimiento oficial cambió la vida de Daniel de una forma que jamás habría imaginado. De ser un niño invisible bajo un puente, pasó a convertirse en el joven inventor más comentado de la región. Empresarios se acercaban con propuestas, universidades ofrecían becas y comunidades humildes pedían su ayuda para instalar sus generadores. Pero lo que más sorprendía era la actitud de Daniel, nunca olvidó de dónde venía. Con cada logro, regresaba al mismo puente donde había dormido tantas noches, llevando comida, ropa y palabras de esperanza a los niños que ahora ocupaban ese lugar. Si yo pude salir de aquí, les decía con ternura, ustedes también pueden. Nunca dejen que las burlas apaguen sus sueños. Don Ernesto, con lágrimas en los ojos, lo observaba como un padre orgulloso. Claudia y Martín, en cambio, habían desaparecido en el silencio de la derrota. Con los años, Daniel fundó su propia empresa de tecnología sostenible. No la llamó con su nombre, sino con dos simples palabras, Nueva Luz. Una luz que no solo iluminaba hogares, sino también corazones. En la inauguración de su primera planta, Daniel subió al escenario frente a cientos de personas y habló con voz firme. No importa de dónde vengas ni cuán oscuro parezca tu camino. Siempre existe una oportunidad de levantarse. Yo fui un niño que dormía bajo puentes, y hoy estoy aquí. El público lo ovacionó de pie. Y entre aplausos y lágrimas, Daniel entendió la verdadera enseñanza de su historia, la resiliencia no se trata de nunca caer, sino de levantarse una y otra vez hasta alcanzar la cima. Amigo que estás viendo esta historia, si también crees que todos merecen una segunda oportunidad, suscríbete y activa la campanita para seguir escuchando relatos que inspiran y transforman.